Muchas gracias a todos. Ahí estoy viendo el fondo de Charleta, muy lindo. Muchas gracias a todos, buenos días para todos. La idea de esta mañana es conversar un poquito sobre soluciones para la nube, particularmente para Office y Azure. Quienes estamos acá, de parte de Arnaldo Castro, Alejandro López, José Cáceres, más del lado de representación de la marca y tecnología. Tenemos a Maya, que ya la mayoría la conocen, la parte de marketing. Y nos acompañan dos marcas importantes para nosotros, como lo son BIM y Kaspersky. Y la idea de esta mañana es conversar un poquito sobre algunas dificultades que podemos ver cuando damos ese paso hacia la nube, ¿no? En aspecto de seguridad y en aspecto de almacenamiento, ¿tá? Entonces, bueno, nada, la idea es conversar un poquito, ya agradecer a la gente de BIM que nos acompaña, Solange y José, y agradecer a la gente de Kaspersky, a Andrés y Alicia. La idea es que cada uno de ellos presente la solución, de cómo ven el enfoque de Microsoft, las dificultades, la letra chiquita que debemos leer en algunos casos. Y bueno, nada, ya les doy el paso a ellos. Ale, si querés comentar algo, si no, ya vamos con la presentación de José. No, por ahí nada que recalcar con respecto a las dos marcas que si bien son líderes en cada uno de su segmento, respecto a Kaspersky, por ahí algunos clientes no están tan familiarizados con lo que es el portfolio de ellos y lo conocen por la solución tradicional de Endpoint para los workstation, pero justamente la idea de presentar este tipo de soluciones es poder abrir un poco ese portfolio y mostrar algunos de los otros productos que por ahí no son tan comunes a la hora de revisarlos. Así que Sí, bueno, y en sí. esto, perdonale, en esto también de la seguridad, lo primero que hacemos, y pasó en los últimos ransomware, bueno, pierdo la información a menos que tenga el backup del día anterior, ¿sí? Entonces ahí es donde empezamos a mechar y bueno, decidimos hacer esta breve presentación con dos marcas de líderes, como decía Ale, y que creemos que se complementan a la perfección. Exacto. Excelente. Bueno, gracias chicos por la presentación. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Mi nombre es José Gómez, me conocen como J en el mercado y la idea de hoy es presentar BIM Backup para Office 365. Confirmen por favor si pueden ver mi pantalla. Perfecto, Jota. Perfecto. Excelente. Bueno, muchas gracias. Bueno, antes de ir de lleno al producto, una breve presentación de qué es BIM. Algunos de ustedes ya la conocen, otros quizás han tenido noticias. Bueno, BIM es la marca número 1 de protección de datos en Europa. Tenemos base ahora en Estados Unidos. El año pasado dejó de ser una empresa europea para ser una empresa americana. La idea de eso es poder atacar el mercado del segmento federal, como se conoce en Estados Unidos, para transformarnos también en la empresa número 1 en Norteamérica, ¿no? Algunos números de BIM, bueno, casi tenemos 400.000 clientes en todo el mundo. De hecho, la semana pasada se publicó que la última versión de BIM fue descargada 500.000 veces con emails únicos, es decir, una penetración en el mercado muy fuerte, presencia en 160 países, pero lo que más me gusta a mí mencionar es que la operación de Latinoamérica se maneja desde Latinoamérica con más de 80 personas en la oficina de Buenos Aires y tenemos oficinas en Chile, en Colombia, tenemos gente en Perú, en Uruguay, bueno, en toda Latinoamérica y, importante, nuestro centro de soporte en español está en nuestro uso horario. Bueno, más allá de BIM, como yo siempre digo, BIM no es una herramienta de backup, ¿sí? BIM es una plataforma de soluciones que nos va a permitir hacer backup, nos va a permitir replicar y nos va a permitir tener lo que nosotros estamos buscando últimamente, que es la famosa Cloud Mobility. Poder navegar entre nuestro data center local y tener cargas de trabajo en Amazon, en Azure, en Office 365 y protegerlas con soluciones de BIM.
Dentro de estas soluciones de BIM, hoy vamos a ver BIM Backup para Office 365, pero quería mencionar también que BIM tiene consolas 100% nube para Amazon, para Azure y próximamente en la versión 11 para Google Cloud Platform. Y es importante mencionar que todos los backups que hagamos en cualquiera de estas nubes los vamos a poder restaurar en nuestro data center local y viceversa. Todos los datos que tengamos en nuestro data center local vamos a poder restaurar directamente hacia esas plataformas. Dentro de estas plataformas de nube, dentro de esta ola de Cloud Mobility, obviamente existe Office 365 y BIM tiene una solución para respaldar Office 365. Y uno lo primero que se pregunta es, bueno, pero ¿por qué tengo que hacer backup de Office 365? Si a mí Microsoft me dijo, olvídate, una vez que vos pones Office 365, te olvidás de tus servidores Exchange, te olvidás de los SharePoint, te olvidás de los file server. Es cierto eso. Nos olvidamos de la infraestructura. Pero Microsoft dice que hay un modelo de responsabilidad compartida, donde Microsoft nos garantiza el acceso a esa infraestructura. Pero sigue siendo responsabilidad del usuario la salud de esos datos, proteger esos datos, tener control sobre qué es lo que hay adentro de OneDrive, qué es lo que está publicado en SharePoint, saber cómo estaba mi sistema de correo una fecha determinada para cumplir con auditoría, con recursos humanos, con legales, con algún auditor externo, un banco central de un país, una organización de salud que audite nuestra plataforma de comunicación. Entonces, más allá de garantizar el acceso a la infraestructura, el acceso a correo, SharePoint, OneDrive, también tenemos que proteger nuestros datos. Y es por eso que hay que hacer backup. Algunas de las razones por las cuales uno necesita backup. Primero, eliminación accidental de los datos. Más del 40% de las pérdidas de datos se deben a errores humanos. Borré sin querer un correo, 2 o 3 meses después me doy cuenta que lo necesito. Eliminé accidentalmente una carpeta en OneDrive y esa carpeta era accedida por un grupo de proyectos, ¿sí? Confusión en la política de retención. Esto es muy importante. Cuando nosotros antes teníamos Exchange o Lotus Notes o cualquier otro sistema de correo local, ya teníamos establecido una política de retención, una política de backup. Y entonces todas las otras áreas de las compañías sabían que podían contar con ese backup para pedir algún dato antiguo. Ahora, cuando migramos a Office 365, no pusimos backup, pero las otras áreas de la compañía siguen pensando que tenemos backup, que podemos ver cómo estaba la carpeta de correos de un usuario hace 4 meses atrás, o 2 años atrás, o una demanda que cae dentro de 5 años. Tenemos que tener backup de Office 365. También hay amenazas internas, ¿no? Un administrador enojado o un hacker que gana acceso, hace un ataque lateral sobre una laptop de un gerente, le hacen ingeniería social, logran acceder a la red interna de la compañía. Esto le pasó a Twitter hace 2 meses. Esto no es fantasía, esto no es ciencia ficción. Tenemos que tener backup de Office 365. Amenazas externas, obviamente, puede ser un ransomware, puede ser un ataque de 0 días. Hay ataques hoy en día que se llaman de 0 clic. Es decir, ya ni siquiera hace falta que un usuario haga clic en un adjunto o haga clic en un enlace. Estos ataques de 0 clic explotan vulnerabilidades de nuestros sistemas, logran hacer ataques laterales y nos encriptan al OneDrive. Y de pronto tenemos al gerente de proyectos, al director de marketing, sin poder trabajar o sin poder hacer una presentación porque tiene el OneDrive encriptado. Requisitos legales, obviamente, nosotros cuando pasamos a Office 365 y dejamos de hacer backup de estos datos, perdemos el control de estos datos. Recuerden que OneDrive, los usuarios cuando lo descubren y empiezan a aprender a usar OneDrive, y se dan cuenta que con un clic derecho pueden compartir una carpeta con su grupo de colaboradores y que ya no tienen que llamar al helpdesk, ya no tienen que llamar al service desk para que le abran una carpeta en el servidor, para crear cuotas, nada de eso. Ellos simplemente clic derecho, compartir y empiezan a crear información, propiedad intelectual de la compañía
en el borde, en el edge, como decimos nosotros. Información nueva que nunca va al data center, nunca va a nuestros file server tradicionales. Esa información nueva hay que protegerla. No solamente hay que protegerla por una cuestión de auditoría, hay que protegerla contra un ataque, hay que protegerla contra un usuario enojado que decidió irse de la compañía y empezó a borrar archivos. Tenemos que tener backup de estos datos. ¿Qué pasa si yo no tengo backup? ¿No? ¿Qué pasa si yo obvié estas 6 razones por las cuales sabemos que tenemos que hacer backup y no tenemos backup? ¿Qué riesgos tenemos al no tener backup de Office 365? Bueno, uno de los principales problemas de tener nuestros datos en la nube es que eventualmente podríamos perder acceso a esos datos. O porque alguien se olvidó de renovar la suscripción, o porque hay un corte masivo de Internet, o porque nuestro proveedor de Internet nos aisló, una caída, un corte de fibra, una obra en construcción al lado de las oficinas cortó nuestra fibra, no tenemos acceso a Office 365. Sin embargo, si nosotros tenemos un backup, y el backup se realizó hoy a la mañana, ayer a la noche, tenemos acceso a todo nuestro histórico, a todos nuestros datos, OneDrive, SharePoint, Microsoft Teams, ni hablar del correo o de la agenda o del calendario. También corremos el riesgo de no cumplir con ciertas reglas internas o con auditorías, donde de pronto una entidad central, como podría ser para las financieras, un banco central, que nos pide backup de estos datos, y nosotros no tenemos backup de estos datos. Entonces ya no estamos cumpliendo con ciertas reglas o ciertos puntos que hay que cumplir en una auditoría, por ejemplo. Y bien a la derecha vemos esto de las lagunas entre las políticas de retención y el riesgo, que es lo que explicaba antes. Cuando teníamos un sistema de correo o un file server tradicional, a nadie se le pasaba por la cabeza no tener backup de eso. Y entonces ya hay unas reglas internas dentro de una compañía, dentro de una organización que dice, vamos a hacer backup del correo, vamos a guardarlo por 5 años. Esa regla sigue estando dentro de la compañía. Sin embargo, migramos a Office 365, esa regla sigue estando, pero no la estamos cumpliendo. Y tenemos riesgo de perder datos, porque si alguien borra nuestros datos en Office 365, y es verdad, Microsoft nos da políticas de retención, algunos mecanismos de legal hold para retener más los datos, eso es cierto, pero de ninguna manera eso se considera un backup. Y ahora vamos a ver por qué. Y bueno, finalmente, vulnerabilidad ante un ataque de ransomware o ante un ataque de seguridad, un hacker, un usuario malicioso, alguien que gane acceso a nuestros sistemas, ¿sí? Y entonces, si yo no tengo backup y un ransomware me encriptó mi OneDrive, ¿cómo recupero yo esa información? Para solucionar este tema, nosotros ofrecemos Veeam Backup para Office 365. Actualmente, en el mercado está la versión número 4, está por salir la versión número 5, es una constante evolución. En la versión 5 agregamos soporte, por ejemplo, a Microsoft Teams para hacer backup y restore de Microsoft Teams. En la versión 4 agregamos la posibilidad de los backups de Office 365 enviarlos a un almacenamiento masivo de tipo S3 o Azure Blob. Podemos usar Wasabi, Backblaze, la nube de Huawei, cualquier S3 compatible que ustedes tengan o contratado o instalado en su propio data center. Recuerden, ahora lo vamos a ver en la demo, que ustedes pueden desplegar un S3 en su propio data center, ¿sí? Bueno, obviamente los backups van a salir encriptados, sí o sí salen encriptados, ¿sí? Y cuando hablamos de velocidad, esto es algo muy interesante porque existe un concepto que tiene Microsoft, que es para protegerse de un ataque de denegación de servicio, cuando detecta que hay una actividad constante de lectura de sus datos, lo que hace Microsoft es bajar el ancho de banda de esa conexión, ¿sí? Eso se llama throttling, y lo que hace básicamente es cuando una cuenta, un software, empieza a leer mucha información de una organización de Office 365, le corta el ancho de banda, ¿sí? Bueno,
Con la versión 4 nosotros podemos tener múltiples cuentas realizando esa tarea, de tal manera que si se le aplica el throttling a una cuenta, las otras continúan haciendo el backup de SharePoint o de OneDrive. Microsoft dice esto, y por eso yo les decía, una retention policy de Microsoft o un legal hold de Microsoft no es un backup. Es la posibilidad que ofrece Microsoft de guardar por más tiempo nuestra información. Que si alguien borra un correo o borra un archivo, ese archivo, aunque vacíe en la papelera, continúa dentro de la organización. Ahora, recuperar esa información borrada, por más que esté retenida o en legal hold, es muy difícil. De hecho, Microsoft aclara point in time restoration, es decir, restauración puntual de un dato que yo necesite, está fuera del alcance de Microsoft. Microsoft no ofrece ese servicio. ¿Sí? Y entonces, cuando nosotros instalamos Veeam Backup para Office 365, vamos a tener más de 25 opciones de restore granular diferentes. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver en la demo. Pero cuando hacemos backup de correo, Exchange Online, podemos recuperar el correo borrado directamente en la casilla del usuario. Podemos recuperar ese correo y enviárselo al jefe, a un gerente, a recursos humanos, a legales. Podemos recuperar una serie de correos y generar un PST. Podemos generar un gran PST de todo el mailbox del usuario. Imagínense, el usuario renuncia y entonces antes de dar de baja la cuenta en Office 365 para liberar una licencia, nosotros tenemos el backup y además podemos generar un PST para dárselo al jefe. Y cuando venga el reemplazo de la persona que se fue, esta persona, este manager, puede decidir qué datos compartir con la persona nueva para que continúe con el proyecto X, etc. Podemos recuperar esa información en un exchange tradicional. Por lo tanto, si un día quieren salir de Office 365, y esto es muy importante, hay otro software en el mercado que hacen backup de Office 365, pero siempre pregunten, ¿cuál es la política de salida? Cuando yo quiero dejar de usar esto, ¿cómo recupero mis datos? Hay software de backup que hacen backup directo a la nube. Pregunten entonces cómo es la política de salida. ¿Cómo yo recupero esa información desde este proveedor de backup as a service? ¿Cómo tengo acceso yo a mis copias? Los backups de Veeam están en un data center propio de la compañía o en una suscripción S3, pero que está controlado por la compañía. ¿Sí? Esta información de exit, política de exit, es muy importante siempre preguntarla cuando se va a contratar algo en la nube. También hacemos backup de SharePoint y es exactamente el mismo concepto. Vamos a poder restaurar listas, documentos, objetos publicados en un sitio. Vamos a poder recuperar el sitio completo, subsitios. Podemos descargar toda esa información en un .zip. Podemos enviar esa información a distintas áreas de la compañía. Incluso podemos restaurar en un SharePoint tradicional. Entonces, si ustedes un día deciden salir de Office 365 y volver a un esquema on-premise, simplemente con el backup de ayer, restauran toda la información que quieran. Y finalmente OneDrive. ¿Sí? OneDrive, exactamente el mismo concepto. Vamos a respaldar los OneDrive de cada usuario, ¿sí? Y vamos a permitir hacer restore granular de esta información. Nos llama el director de marketing y nos dice, me entró un ransomware, me encriptó mi carpeta, tengo 20 colaboradores que no pueden trabajar, ¿qué hacemos? Ningún problema, clic derecho, restore y restauramos el OneDrive completo de esta persona, o una carpeta, o una subcarpeta, o una serie de archivos, directamente en el OneDrive del usuario original, o en otro usuario, o en otro grupo de usuarios. Podemos descargar todos estos archivos como un .zip. Nuevamente, la persona se retira de la compañía, un director de proyectos. Tenemos todos los proyectos en el OneDrive de esta persona. Primero, tenemos backup desde hace un año. Todos los días le hacemos backup. La persona se lleva los datos, se lleva todos los archivos.
Tenemos backup desde hace un año para atrás. Podemos descargar toda esa información y dársela al nuevo líder de proyectos. Es decir, eDiscovery, opciones de restore granular que Microsoft no ofrece con sus políticas de retención. Y entonces, como nos quedan unos minutos, vamos a aprovechar y vamos a ver la consola de Vim. ¿Sí? Esta consola se va a instalar en un servidor Windows, pero también la pueden buscar en el Marketplace de Azure. Ponen Vim Backup para Office 365, apretan este botón Get It Now, y lo que va a hacer es desplegar una máquina virtual dentro de Azure con Vim Backup para Office 365 preinstalado, listo para poner las licencias y usarlo. Recuerden que ustedes pueden descargar esta consola, desplegarla desde Azure o instalarla en un servidor Windows, y por 30 días está licenciada con todas las características y los permisos necesarios para funcionar absolutamente gratis por 30 días. ¿Sí? Después simplemente van a venir aquí, van a venir a License y agregan la licencia que hayan adquirido. Este instalador es un instalador muy liviano. Por aquí lo tengo descargado. ¿Sí? El instalador actualmente pesa aproximadamente 30 megas. El de la versión 5 pesa 40 megas. ¿Sí? Vamos a instalar esta solución en un servidor Windows. Puede ser físico, puede ser virtual. ¿Sí? Y nos va a quedar esta consola. Esta consola, lo que yo voy a hacer básicamente es agregar una organización, mi organización. ¿Sí? Soportamos los dos métodos de acceso, autenticación moderna o autenticación básica, usuario y password. Y una vez que agregamos la organización, me queda aquí desplegada. Con esta consola, yo puedo agregar múltiples organizaciones. Esto es útil cuando la compañía forma parte de un grupo empresario que tienen distintos dominios o distintas compañías. Yo desde esta consola puedo agregar otra y otra y otra organización. Cuando agregamos la organización, vamos a crear tareas de backup. Uno puede crear tareas de backup que respalde un servicio solo o todos los servicios, backupear la organización completa o algunos objetos. Yo puedo elegir grupos de usuario o usuarios en particular, ¿sí? Sitios u organizaciones completas. Y una vez que yo elegí los usuarios o grupos de usuarios, puedo elegir también qué servicio le voy a respaldar a este usuario o grupos de usuarios. Es decir, cuando yo empiezo a crear mi primer política de backup, yo podría hacer, por ejemplo, una política de backup para los usuarios de atención al público y solo respaldarle correo. Para los usuarios que están en desarrollo, le respaldo correo y le respaldo Drive. Bueno, y así puedo granularmente elegir qué servicios voy a respaldar a este usuario o grupos de usuario. Y en el siguiente paso puedo decir qué usuario o grupos de usuario no voy a respaldar. Por ejemplo, yo puedo crear una tarea de backup que diga gerentes de venta y en este paso excluir al director, que también forma parte del grupo de ventas, pero al director lo quiero respaldar con otra política, con otra frecuencia, por ejemplo. Una vez que yo elegí qué personas voy a respaldar y qué servicios les voy a respaldar, tengo que elegir la unidad de backup. Y acá yo puedo elegir, por ejemplo, unidades de backup local. Ahora vamos a ver más adelante las unidades de backup, ¿sí? Unidades de backup basadas en nube, ¿sí? Y entonces, una vez que yo elegí usuario, servicio y unidad de backup, lo que voy a hacer es darle una frecuencia. Esto es súper importante, porque yo tengo la libertad de elegir yo la frecuencia de los backups. No tengo límite incluso en la cantidad de terabytes de información que yo quiera respaldar. Son dos puntos que otras soluciones de backup, digamos, impiden una libertad total de decidir cada cuánto hago backup. Ellos te dicen, por ejemplo, no, vos podés hacer backup hasta 2 veces por día y podés transferir hasta 500 GB por día. Con Vim esto no sucede. Con Vim yo tengo la libertad de respaldar todos mis datos todas las veces que quiera. ¿Sí? Tengo la libertad de elegir la frecuencia de mis backups. Esto significa que, por ejemplo,
yo podría crear una tarea de backup para el grupo de proyectos y al grupo de proyectos lo respaldo cada 2 horas. Mientras que la gente de atención al público quizá la respaldo una vez por semana. Bueno, tengo la libertad de elegir la frecuencia. Los backups van a correr y vamos a ver cómo podemos restaurar la información. Viene alguien de legales y nos dicen el usuario José o el cliente José nos está demandando, dice que hace 2 años nos mandó un correo, le mandó el correo a esta persona no está más en la compañía. Bueno, no importa, vamos a elegir el backup de esa fecha que dice el cliente que nos mandó el correo y vamos a levantar el backup. Y en este momento, Veeam Backup para Office 365 es capaz de mostrarnos cómo estaba el sistema de correo de la compañía la fecha que yo elegí. Y entonces yo voy a poder ir al vendedor y pararme en su inbox y decirle al de legales, no, el correo lo recibimos con el pedido del cliente, pero fíjate que el mismo día le contestamos. Y aquí está la propuesta adjunta. O podemos confirmar, por ejemplo, que tal día en el calendario de este vendedor, de este gerente, de esta persona de atención al público, estaba la cita que la persona que nos está demandando dice que envió. O no. Si no está ahí, es que nunca recibió la cita. O podemos ver la libreta de contactos de una persona en una fecha determinada. Y cuando yo me paro en los correos de esta persona o en el calendario, puedo elegir varios correos, botón derecho, restaurar, inyectar ese correo en la casilla actual del usuario o enviárselo a otra persona o descargarlo como un PST o enviarlo como adjunto. O puedo pararme en la cuenta directamente del usuario y generar un gran PST o restaurar la cuenta completa. El usuario se fue de la compañía, dimos de baja la cuenta, un año después vuelve, tengo el backup, le restauro todo, acá no pasó nada, seguí trabajando. Toda esa potencia de e-discovery, de restore que tiene Veeam Backup para Office 365. Y esto es correo, donde yo puedo ver toda la información en una fecha determinada de un usuario en particular y restaurar esa información de distintas maneras. ¿Qué pasa con OneDrive? Con OneDrive es exactamente el mismo concepto. Yo puedo elegir ver el OneDrive de una persona en una fecha determinada o elegir el último backup disponible, ¿no? Vamos a elegir cómo estaba el OneDrive de esta persona el 4 de octubre. Y lo que estamos haciendo en este momento es montar el backup de OneDrive y poder explorar todos los OneDrive que nosotros tenemos. Y aquí tenemos, por ejemplo, cómo estaba el OneDrive de este director de la compañía, que se le encriptó la laptop. Me paro en el raíz y restauro el OneDrive directamente en la cuenta de la persona. O puedo copiar ese OneDrive y restaurárselo a otra persona. O puedo salvar el OneDrive completo como un gran .zip o distintos archivos. Y esto es a nivel raíz, pero también vemos que tenía una carpeta y otra carpeta, y dentro de esa carpeta o archivos individuales, restaurar el documento. Y cuando hablo de restaurar el documento hay dos posibilidades. Restaurar el documento pisando el documento corrupto o encriptado, o no, quizás me llama alguien de contabilidad y me dice, quiero comparar la planilla de sueldos de ayer con la de hoy. La de hoy está perfecta, no me la rompas, pero me podés recuperar la de ayer para comparar, ningún problema. Elijo la opción Keep y te restauro la información que quieran. Y esto es rápidamente. Esto ya no es, bueno, dame 2 días, 3 días que te encuentro la información que se la pido a Microsoft. Estos son 30 segundos. En 30 segundos yo monté mi backup y estoy en condiciones de restaurar la información al director, al gerente, al usuario VIP, al usuario común. Y también obviamente puedo descargar esta información como un .zip. Finalmente, SharePoint, el mismo concepto, ¿sí? Voy a levantar un backup de SharePoint y voy a ser capaz de recuperar documentos publicados en un sitio, en un subsitio. Voy a ser capaz de recuperar un sitio completo, exportar ese sitio a SharePoint on-premise, ¿sí?
toda esta información que tenemos en nuestros backups está bajo nuestro control. Es decir, si en este momento yo pierdo acceso a Office 365 por cualquier problema, yo tengo acceso a mis datos, tengo el backup de hace 2 horas y puedo restaurar correos, puedo leer correos, archivos de OneDrive, porque lo estoy leyendo directamente desde mi backup. Y esta es la potencia que ofrece Veeam Backup para Office 365. No sé si hay preguntas o dudas, Andrés, que hayan puesto en el chat. No hemos visto. Si alguien tiene alguna pregunta, de repente puede levantar la mano. Si no, después la hacemos. Acá tenemos una pregunta de Martín da Silva. Sí, Martín. Estás en mute, Martín, para que te habilito. Pregunta si no hay una papelera al borrar los archivos. Preguntó acá por el chat. Sí, claro. Microsoft ofrece una papelera. Si uno no configura nada en Microsoft y comienza a usar el servicio, Microsoft te da 2 niveles de protección. El primero es la famosa papelera, donde uno puede borrar un correo y ese correo va a la papelera del cliente de Outlook, ¿sí? Y uno puede ir a esa papelera y recuperar, ¿no? Los famosos elementos eliminados. Uno va ahí, están los archivos todavía ahí, los correos, los recupera. Pasado X cantidad de día, esa papelera se vacía, ¿sí? Sin embargo, los datos siguen estando. Hasta por 90 días, Microsoft te guarda esos datos. Después de 90 días, Microsoft los elimina porque Microsoft interpreta, me borró el correo, lo dejó en la papelera después de 45 días se vacía automáticamente, se fue al área de archiving. Todo eso es automático, el usuario no hace nada. Después de 90 días, Microsoft dice, bueno, listo, vamos a recuperar espacio, eliminamos eso. Ahora Microsoft da algo que se llama Retention Policy, donde uno puede alargar el tiempo de que esos datos se mantienen, ¿sí? Pero ¿qué pasa si una persona decide irse de la compañía? Y entonces hoy empieza a borrar correos, terminó de borrar los correos, va a la papelera de reciclaje y la vacía, ¿sí? Si nadie configuró nada, esa papelera vaciada, todavía están los datos ahí, pero eventualmente para cuando la persona renunció y nadie se dio cuenta, perdimos archivos de OneDrive, perdimos correos, perdimos documentos de SharePoint. Y estadísticamente, los problemas empiezan 3 meses después que una persona se fue, ¿sí? Cuando llegan las demandas, cuando llegan los problemas. Y cuando queremos ir a un backup, esa información no está. Y cuando le pedimos a Microsoft un restore granular de Microsoft, ¿vos me podés confirmar si José Gómez el 15 de marzo del 2020 tenía esta cita en el calendario? Y Microsoft te va a decir de ninguna manera. Tenés que hacer backup. Entonces sí, hay papeleras, ¿sí? Pero las papeleras están diseñadas para borraste y bueno, rápidamente podés recuperar la información de ahí. Ahora, si yo te pido recuperar información de hace 2 años o de hace 3 años porque la gente de legales nos pide ayuda, esa info no está. Perfecto, Jota. Ahí Martín nos comenta que está clarísimo. Y tenemos otra pregunta que dice que si los sitios de respaldo pueden ser híbridos. Esto ya lo hemos conversado, pero te dejo la palabra. Me refiero a que determinados datos estén en la nube y otros en mi data center local, Sí. o ambas al mismo tiempo para tener 2 respaldos de información. Sí, tal cual. Nosotros podemos respaldar ambientes híbridos. SharePoint on-premise, SharePoint online, Exchange on-premise, Exchange online. Y cuando hablamos de OneDrive, estamos hablando de un file server tradicional. No hay un servicio de OneDrive local, digamos. Sí, recuerden que esto es parte de una solución, de una plataforma de soluciones que es Veeam Backup and Replication, Veeam Backup para Office 365, Veeam Backup para Amazon, Veeam Backup para Azure, ¿sí? Combinando todas estas plataformas, tenemos 100% de protección. Buenísimo, Jota. Clarísimo. Para la próxima te pido que el usuario Lionel Messi se transforme en Luis Suárez. Lucho Suárez, ningún problema. Eso queda para la próxima. Muy bueno, yo estaba clarísimo. pensando en Cavani, me gusta más también, Cavani.
También. Pero bueno, podemos agregar a Cavani o a Lucho Suárez en mi suscripción Perfecto. Para la en mi próxima sí, suscripción. creo que va a estar mejor. Muchísimas Perfecto. gracias, Jota. Bueno, cualquier Bueno. duda que quede sobre este tema, después lo conversamos internamente. Alicia, te damos paso a vos. Dale. Todo tuyo. Dale. Bueno, yo para empezar, y quiero frenar 2 segunditos mientras voy compartiéndoles la pantalla, para agradecerles el tiempo de ustedes y también pedirles como un favor bastante encarecido, que es que a mí me gustaría conocerlos. Como eso es imposible ir a nivel virtual, si cada uno pone al lado de su nombre la organización en la que están, sería perfecto. En una situación ideal esto lo hubiéramos hecho viajando y paseando un ratito por Montevideo, que es divina. Hoy no lo pudimos hacer, así que ponemos una foto de Montevideo. ¿Les parece? Yo sé que ustedes están allá, nosotros extrañamos. ¿Mm? Así que bueno, gracias a Arnaldo Castro también por este espacio y a Nexis, que también está participando. Dicho esto, les voy a contar un poco quién es Kaspersky, por qué tenemos ese nombre, un nombre que hasta es difícil de pronunciar. Yo a veces los escucho esforzándose y me han dado, he escuchado las más increíbles pronunciaciones de nuestra empresa. El nombre se debe a Eugene Kaspersky, que es la persona que está ahí hablando por teléfono en la foto de la declaración de Cyberwar, y es una empresa que hace 23 años que está ayudando a hacer un mundo más seguro. Nos hemos dedicado y nos hemos fundamentado, y nuestro ADN está en la seguridad informática, reconocidos por la mayor parte de las organizaciones y de las consultoras independientes que se dedican a hacer testings de software y de empresas. Nada, dicho esto, bueno, les puedo contar que somos una de las 50 empresas privadas más grandes en el mundo, y que una de las cosas que nos caracterizan en forma particular es que nosotros somos un laboratorio, que somos expertos, tenemos expertos, tenemos expertos nuestros, todo lo que sale marca Kaspersky es nuestro, es desarrollo nuestro, y tenemos algo que tienen pocas empresas de seguridad en el mundo, que es una cantidad de expertos que se dedican específicamente a lo que tiene que ver con investigación de amenazas que están dando vueltas. Esto no es menor. Muy pocas empresas pueden decir que tienen expertos en su región, inclusive, de este grupo que se llama Equipo Global de Investigación y Análisis, GREAT en inglés, las siglas en inglés. Tenemos 5 personas, creo que ahora hay una más, que son 6, en Latinoamérica, analizando amenazas locales. ¿Sí? Muy pocas empresas pueden decir eso al respecto a la seguridad informática. ¿Sí? Una persona está particularmente acá en Argentina, hay 2 en Brasil, hay una persona en México y hay una persona que desde Miami lidera todo el equipo. ¿Cómo nosotros nos medimos? Nosotros podemos decir que somos los mejores, podemos decir que somos los mejores en una cosa o en otra. El tema es que, y lo importante es que ustedes sepan cómo nos mide el mercado. Para esto damos siempre a hacer una especie de conglomerado de todas las pruebas a las cuales nos sometimos durante un año completo. Siempre en el 2020 presentamos todas las pruebas a las que nos sometimos en 2019, porque las juntamos todas. A partir de enero de 2021 nos haremos este mismo cuadro para todas las pruebas de 2019, de 2020, por ejemplo.
Y lo que les podemos mostrar en este cuadro, que parece bonito porque tiene nada más que colorcitos, ¿no? O sea, no tiene nada más que colorcitos. Habla de fiabilidad, habla de que nos sometimos a más de 80 tests independientes y reviews a nivel mundial. En particular, el año pasado nos sometimos exactamente a 86, y ese es el eje X, por lo cual van a ver que somos los que a más pruebas nos hemos dado a someter, porque lo que dijimos es, bueno, a todo el que nos pida nos damos a probar, o sea, hacemos que nos prueben, ¿sí? Y lo segundo, el eje Y, es en las veces que salimos entre los 3 primeros, o sea, hicimos podio, ¿sí? Las veces que salimos entre los 3 primeros fueron el 81% de las veces, de las cuales 64 veces exactamente fuimos primer puesto, y eso es el tamaño del círculo, de la circunferencia. O sea, esto habla de fiabilidad. Ustedes están invitados a, en nuestra página, ver todas estas pruebas y ver los resultados de estas pruebas. Por lo cual podemos hablar de reconocimientos de lo más, o sea, muy, o sea, a nivel que nos reconozcan determinados laboratorios o determinadas empresas, hacen que realmente nos veamos entre los mejores, que el mercado nos reconoce entre los mejores. Más allá de que somos más fiables en un montón de cosas, sí, el mercado lo reconoce eso, ¿sí? Entonces, ¿por qué deberían ustedes elegir? Aparte de por todo lo que les cuente Andrés más adelante, que es o sea, Andrés es el Senior System Engineer de Kaspersky para la región. Más allá de todo eso, es básicamente, deberíamos elegirlo porque la satisfacción de ustedes está garantizada, la resolución de problemas tiende a ser menor, menos tickets de soporte también, si bien, o sea, es en español y es en zona horaria. Tenemos una protección excelente para cualquier tipo de dispositivo endpoint, es una de las soluciones más transparentes del mercado. Comprometido y demostrado, nosotros tenemos centros de transparencias activos que les muestran a ustedes que ninguno de sus datos va a ser vulnerado, ¿sí? Y bueno, es la solución, una de las soluciones más recomendadas por los mismos clientes. Nuestro ADN, se los dije al principio, se los vuelvo a comentar, es la seguridad. Y si bien hoy nos vamos a enfocar en lo que tiene que ver con la seguridad para el correo en Office 365, no solo el correo, ya lo vamos a ver, pero para las soluciones sobre Office 365, lo que queremos a ustedes que ustedes sepan es que podemos ofrecer servicios profesionales, les damos seguridad para dispositivos móviles, incluso, o sea, les podemos dar seguridades para sus data centers, para sus sistemas de infraestructura crítica, para amenazas persistentes y avanzadas. Tenemos soluciones de prevención de fraudes, tenemos soluciones de seguridad para los ATMs y puntos de venta, y tenemos servicios de inteligencia específicos ante amenaza. Otra de las cosas que no es menor es que tenemos una solución de concientización de usuarios que es muy interesante y que puede ser muy atractiva al momento de tener ustedes que demostrar que hacen ese tipo de iniciativas dentro de la compañía, ¿sí? O sea, el Endpoint Security es lo que nos hizo famosos, pero realmente en este momento tenemos un abanico de soluciones que nos hacen muy atractivos para ustedes en cualquiera de las áreas donde nos necesiten. Esto se lo voy a dejar a Andy, no lo voy a seguir porque si no vamos a perder mucho tiempo. Nada, yo con agradecerle le doy la entrada a Andrés, que es el que sabe.
Bueno, voy a tratar... ¿Ahí me escuchan bien? Vamos. Perfecto, Sí, perfecto, Andrés. Denme un minuto que vamos a compartir la pantalla. Y voy a tratar de ser breve porque entiendo que estamos carentes de tiempo y el tiempo es tirano en Internet, no solamente en la televisión. Bueno, como bien me introdujo Alicia, mi nombre es Andrés Gerleta, responsable de ingeniería de Kaspersky para el Cono Sur, y vamos a hablar rápidamente de lo que compete a seguridad para Office 365. Tal como hablaban nuestros colegas de BIM en el día de la fecha, definitivamente hay responsabilidades compartidas, ¿no?, dentro de la plataforma Office 365. No es esto que me llevo los datos, me llevo el correo, me llevo mi comunicación, me llevo mi almacenamiento y me despreocupo por la seguridad, me despreocupo íntegramente del backup, sino que en definitiva debemos de seguir preocupándonos y sobre todo ocupándonos de tener procesos y tener controles dentro de este entorno en la nube. El primer punto para que ustedes tengan en cuenta: hoy en día el 90% de todos los ataques que perciben vuestras empresas, hoy en día más que nunca desde la pandemia, pasan por la plataforma de correo electrónico y prioritariamente por lo que es la plataforma de Office 365 debido a ciertas carencias que dispone esta plataforma desde el punto de vista de ciberseguridad en relación a lo que son ataques dirigidos y amenazas de día cero. Ahora, más allá de lo que es Exchange Online, tengan en cuenta que hoy Office 365 es un conjunto de herramientas, ¿no? Quiere decir, no solamente hablamos de Office 365 como Microsoft Exchange Online, sino que hablamos de OneDrive, hablamos de SharePoint Online, hablamos de Microsoft Teams, y esto conlleva que hay muchísimos datos, como hablaba la gente de BIM, que hoy en día deberíamos de ocuparnos y sobre todo de proteger. De hecho, en los últimos 6 meses han proliferado sobre todo los ataques relacionados puntualmente a OneDrive y sobre todo puntualmente a Microsoft Teams. Por lo cual acá tenemos que entender que hoy en día, desde el punto de vista de protección de Office 365, Microsoft nos da un nivel básico de ciberseguridad. Quiere decir, dentro de cualquiera de los planes de Microsoft vamos a tener un nivel inicial. Lo que pasa que este nivel inicial, y como hablábamos antes de responsabilidades compartidas, desde el punto de vista de fiabilidad, sobre todo desde la perspectiva de ataques dirigidos, ataques avanzados y amenazas de día cero, la fiabilidad es relativamente baja. Quiere decir, hoy en día el promedio y la fiabilidad de Office 365 en materia de ciberseguridad ronda puntualmente el 20%, y si hablamos de ataques del tipo ransomware, ataques complejos, hablamos de ataques, por ejemplo, de spear phishing o target phishing, o ataques del tipo de suplantación de identidad o ataques del tipo business email compromise, realmente estos controles iniciales son sobre todo poco eficientes, ¿no? De hecho, es ahí donde Microsoft inclusive dispone de soluciones de pago adicionales a su plan inicial de Office 365 que permiten elevar estos niveles de ciberseguridad. Y es ahí donde puntualmente hablamos de Kaspersky, ¿no? Quiere decir, como bien presentaba Alicia, un proveedor de ciberseguridad con este ADN que nos va a permitir integrarnos nativamente con Office 365, quiere decir, no tenemos que desplegar nada adicional, todo esto corre en la nube dentro de Office 365. Ahora vamos a ver qué simple podemos integrar vuestra solución de Office 365 con nuestra plataforma de ciberseguridad para agregar nuevamente una capa adicional a la que hoy en día propone y dispone inicialmente Microsoft para garantizar la seguridad de vuestro tenant de Office 365. El primer punto, como les comentaba, integración nativa no solamente para Microsoft Exchange, sino adicionalmente OneDrive, SharePoint y Microsoft Teams, una solución que no requiere de ningún tipo de infraestructura. Nos integramos nativamente a través de API con Office 365, esto a través de cloud.kaspersky.com pueden acceder, e inclusive hoy en día tienen un piloto por 180 días de manera gratuita, y el poder utilizar nuestra solución no les va a tomar más de unos 15 minutos el poder darlo de alta. La idea de cómo funciona nuestra solución, muy sencillamente, nuevamente nos integramos con APIs, ustedes ahora lo van a ver, nos damos de alta, y todas las acciones que se realizan tanto a nivel de OneDrive, Microsoft Teams,
Exchange Online y adicionalmente SharePoint Online, son auditadas en tiempo real. Más allá en el caso de Microsoft Exchange Online, que Microsoft ya dispone una primera capa de ciberseguridad, adicionalmente a esa capa agregamos una capa adicional, por lo cual siempre vamos a ver el delta, quiere decir todas aquellas amenazas que hoy en día Microsoft no está detectando, y esto de una manera totalmente pasiva, sin generar ningún tipo de perjuicio de cara al usuario y ningún tipo de disrupción a la propia plataforma de Microsoft Office 365. Como hablábamos, la idea de esta plataforma es complementar al nivel básico que proporciona Microsoft a nivel de ciberseguridad, sobre todo de ataques de día cero, ataques complejos, ransomware, troyanos bancarios, más allá de spam, correo masivo, phishing, esas capacidades las vamos a tener, pero hoy, como les comentaba, el 90% de los ataques dirigidos pasan por las plataformas de correo y principalmente por Office 365 debido a estas carencias que dispone de base el propio nivel básico de seguridad de Office 365. La idea nuevamente, sobre todo también, si vemos las estadísticas de los últimos 8 meses, el tema de Business Email Compromise, quiere decir suplantación de identidad, se ha disparado realmente en los últimos 6 meses, tanto en lo que es región sur, Argentina, Chile, Uruguay, este tipo de ataques de compromiso de email corporativo para realizar habitualmente cibersecuestros y ciberfraude se ha disparado en más de un 1000%, por lo cual es sumamente crítico el poder justamente detectar una amenaza y prevenirla antes que justamente se produzca un incidente, ¿no? Tema de ransomware, definitivamente ahí nos vamos a complementar con BIM, ¿no? Siempre tenemos que tener un plan B si todas las capas de ciberseguridad fallan, pero definitivamente siempre es recomendado prevenir que curar, ¿no? Quiere decir, llegado el caso, podemos recuperar los datos con las soluciones de BIM, pero si lo podemos prevenir, lo podemos identificar y lo podemos quitar de la bandeja de entrada del usuario, definitivamente vamos a ganar tiempo, recursos y sobre todo dolores de cabeza. Más allá de esto, como les comentaba, vamos a tener capacidades complementarias a las que proporciona la capa básica de Microsoft a nivel de capacidades avanzadas, tanto a nivel anti-spam como a nivel de correos masivos, ¿sí? Por lo cual agregamos una capa adicional y habitualmente un 5% adicional de reducción en los correos de spam y masivos que reciben vuestras organizaciones. Y sobre todo un punto muy importante en los últimos 9 meses. Hoy en día, como les comentaba, el correo electrónico definitivamente es uno de los vectores de propagación más importantes, pero definitivamente la troyanización de documentos, sobre todo de Word, PDF, y Adobe Reader se ha incrementado exponencialmente en el último año, ¿no? Por lo cual es sumamente crítico, sobre todo, poder detectar este tipo habitualmente de troyanos bancarios o troyanos que tienen como objetivo el poder robar las contraseñas. Y lo importante es que todo esto se realiza de manera justamente pasiva, trabajando 100% a través de API con Office 365, y esto nos permite nuevamente aplicar los controles en materia de ciberseguridad trabajando de manera nativa con la plataforma, indiferentemente desde el dispositivo que se conecte el usuario, ¿no? Y este es un tema que nos hemos dado cuenta en la pandemia, ¿no? O cuando el usuario definitivamente no está trabajando necesariamente en nuestra oficina. Y el problema principal es que no necesariamente el usuario hoy en día trabaja desde el dispositivo corporativo, sobre todo en Office 365, puede estar trabajando desde su dispositivo móvil, puede estar trabajando desde su laptop personal o desde alguna ubicación remota donde el equipo es público, por lo cual no podemos depender 100% de la seguridad del endpoint, y es ahí donde estos controles complementan y nos permiten detectar y prevenir amenazas indiferentemente del dispositivo para poder nuevamente erradicar la amenaza antes que le llegue al usuario. Por último, muy brevemente, como les comentaba, es una solución 100% en la nube, a través de cloud.kaspersky se pueden dar de alta, es completar un pequeño formulario, si no tienen creada la cuenta en mykaspersky.com, van a recibir un correo para poder contrastar vuestra identidad. Partiendo de esto, se van a loguear al portal, van a aceptar los términos y condiciones, esto no les va a tomar más de 5 minutos, como les comentaba, selecciona la solución Kaspersky Security for Office 365, nuevamente términos y condiciones, y partiendo de esto es donde vamos a seleccionar puntualmente en base a donde esté la instancia de Office 365 de ustedes, si no, la solución inteligentemente lo va
detectar en qué data center estar para provisionar, ya tenemos 100% provisionado el entorno de seguridad de Kaspersky para Office 365. El próximo paso, ¿sí?, es poder conectar esta solución con vuestro tenant de Office 365. Y es ahí donde, nuevamente, a través de un API, a través de los modelos de autentificación nativos de Office 365, algo que se llama Authentication 2.0, vamos a necesitar una cuenta con privilegios de administrador sobre el tenant. Esto nos permite compartir un certificado con Office 365 y a partir de esto ya tanto Exchange como el resto de servicios van a quedar totalmente dentro del universo de protección de Kaspersky. Como les comentaba, todo este proceso no les va a tomar más de 5 o 10 minutos máximo. Lo importante es que hoy en día tienen un trial por 180 días. Debido a la pandemia hemos extendido este trial de 30 a 180 y partiendo de esto, como les comentaba, vamos a empezar a tener, como les comentaba, información desde el punto de vista de esta capa adicional de protección que está nuevamente detectando todo tipo de amenazas avanzadas, ¿no? Discriminando por correos limpios, malware, suplantación de identidad, correo no deseado en una línea del tiempo. Tengan en cuenta que cualquier correo que en definitiva tomemos algún tipo de acción, siempre va a quedar en una cuarentena, quiere decir, ustedes como administradores siempre van a poder devolver este correo si queremos ante un falso positivo al usuario. Y algo muy importante, todos los datos residen dentro de Office 365, no es que estamos manipulando o nos llevamos los datos a la nube de Kaspersky, nos conectamos por API con Office 365, ejecutamos nuestros servicios dentro puntualmente de la nube de Microsoft y inclusive cuando tomamos algún tipo de acción, ese correo de todas maneras sigue residiendo dentro de vuestro tenant de Office 365, dentro de la propia arquitectura de Office 365. Y recuerden que esto no es solamente para Exchange Online. Fíjense que aquí también tenemos protección de OneDrive, tenemos protección de SharePoint Online e inclusive todo lo que se transmite a través de Microsoft Teams, herramienta que estamos utilizando en el día de hoy también. Todo esto es auditado y partiendo de esto, como les comentaba, ¿no? Podemos configurar políticas de seguridad acordes a vuestra organización. Bueno, entiendo que estamos fuera de tiempo, traté de ir rápido. Andrés. Nuevamente el último mensaje, los invito a todos, aquellos que tengan hoy en día Office 365, nuevamente a través de cloud.kaspersky.com. Es un proceso muy sencillo, lo pueden probar, nuevamente no es disruptivo. Nuevamente nos integramos por API, quiere decir no hay ninguna disrupción a nivel del flujo de correo y nada, cualquier consulta también a través de Arnaldo Castro o tienen mis datos directos, será un placer también poder asistirlos. ¿Sí? Andrés, Nada, sí. ¿me escuchás? No, te interrumpo porque Martín nos hace una consulta y ¿Cómo no? supongo que se refiere a que ellos tienen contratado o licenciado una solución de endpoint de Kaspersky y pregunta si es necesario adquirir esta solución de Office 365 teniendo ese endpoint instalado. Es 100% necesario. Recordar que hoy en día, por principio, ¿no?, por arquitecturas de ciberseguridad, los controles tienen que estar lo más cercano al origen, ¿no? Y acá te pongo un escenario hoy en día muy habitual, ¿sí?, que es el secuestro de credenciales de Office 365. Quiere decir, imagínense en el caso de que un usuario se conecta a Office 365 a través de su dispositivo hogareño, a través de su dispositivo móvil o algún dispositivo que no es corporativo, quiere decir que no tiene un control del endpoint, no tiene una seguridad del endpoint, y partiendo de esto, imagínense que se ha robado la credencial de ese usuario, por lo cual un atacante se puede conectar desde cualquier lugar del mundo al entorno de Office 365 con la casilla de Exchange del usuario, con su Outlook, y partiendo de esto puede anexar un anexo a tu OneDrive, por ejemplo, o a tu SharePoint Online, y a partir de esto enviar un correo interno a todos tus usuarios para que accedan a ese sitio. ¿Qué sucede? Aquellos usuarios que tengan un endpoint, a la hora de acceder a ese sitio, a la hora de descargar ese archivo, el endpoint lo va a detectar, ¿no?, a nivel del propio dispositivo. Pero ¿qué sucede si el usuario no necesita? A ver, el primer punto, la amenaza ya se envió, ¿sí? Quiere decir, ya suplantaron tu identidad, ya te utilizaron una cuenta, ya desde la casilla de correo de tu organización enviaron el correo con un sitio falso, con un adjunto malicioso. Y el segundo punto que hoy en día se da es que lamentablemente con el teletrabajo, en muchos casos, no necesariamente el usuario está utilizando justamente Office 365 de su dispositivo corporativo.
Entonces, esto de los cambios que se han dado, la transformación que se han dado desde la pandemia, nos ha demostrado que definitivamente este concepto de arquitectura de ciberseguridad, que los controles tienen que estar lo más cercano al origen donde se puede producir el incidente, toman todo el sentido del mundo, ¿no? Porque en definitiva lo que hay que detectar y neutralizar es la amenaza dentro de la propia plataforma de correo electrónico y no cuando este correo le llegó al usuario desde el punto de vista del endpoint. ¿Se acuerdan? Entonces este no es un matiz menor porque esta es la técnica y la estrategia más utilizada hoy en día para justamente perpetuar todo tipo de amenazas, ¿no? Y lo pongo y lo expongo en este webinar porque en muchos casos decimos, bueno, pero yo tengo, nuevamente, ¿no? Tengo un endpoint y definitivamente es una capa adicional que debemos de tener en cuenta y que debemos de disponer. Pero los ciberatacantes saben muy bien esto y saben por el otro lado que tomando el control de una cuenta de Office 365 definitivamente pueden orquestar cualquier tipo de ataque desde cualquier lugar del mundo. Entonces, tengan en cuenta este tipo de vector de ataque porque hoy en día es ampliamente utilizado. En muchos casos no se secuestra la cuenta. Imagínense que el usuario accedió a un Office 365 desde su dispositivo hogareño, no tenía un endpoint, estaba infectado, le tomaron las credenciales al usuario. Y lo que se produce ahí en muchos casos es lo que se denomina un ataque del tipo BEC, Business Email Compromise. ¿Qué sucede? Se hacen pasar por vuestro usuario, imagínense departamento de administración, departamento de pagos, departamento de exportación, y lo que hacen es interpolarse entre los correos, quiere decir, no envían código malicioso, sino que se meten entre los correos dentro de la cadena de suministro, reemplazan puntualmente a un usuario, por ejemplo, de finanzas, y lo que hacen es, en muchos casos, modificar correos para hacer creer a nuestros clientes y proveedores para hacer justamente suplantación de cuentas, ¿no? Entonces, en vez de que el pago venga a nuestra organización, manipula los correos y dice, no, mira, me tenés que hacer este pago a esta cuenta, ¿sí? De este tipo de fraudes, por ejemplo, les menciono uno sin nombre y apellido. A principio de este año, una empresa importadora de bienes de mucho dinero en Uruguay ha tenido un fraude por más de 10 millones de dólares. No solamente a la empresa le han hecho girar dinero a cuentas en Bahamas, que no eran las cuentas de sus clientes, sino también que manipularon a sus clientes para enviar mercaderías puntualmente a nombre de otras empresas y en vez del puerto de Montevideo a otros puertos del mundo, ¿no? Quiere decir, juegan con eso. Tenemos que entender que hay humanos por detrás de los ataques, por lo cual los humanos conocen muy bien cuáles son las falencias hoy en día de los procesos de las organizaciones y lamentablemente en muchos casos piensan que el correo termina siendo nuestra herramienta primordial de comunicación, inclusive tanto para el pago como para la compra de bienes, ¿no? Por lo cual lo saben muy bien, tratan de comprometer la plataforma Office 365, las cuentas de vuestros usuarios y a partir de esto inclusive tenemos este tipo de compromiso directo de ciberfraude o de fraude directo a vuestras instituciones, ¿no? O a vuestro negocio. ¿Se entiende? Por lo cual es sumamente crítico hoy en día, como les comentaba, el 90% de los ataques están orientados puntualmente a lo que son plataformas de correo electrónico y principalmente a aquellas plataformas que son en la nube, nuevamente por este desconocimiento, ¿no? Recordar que la seguridad hoy en día es compartida, no es que puse la infraestructura en la nube, en Amazon, en Office 365 y me olvidé, lo mismo con el backup. No, señores, tenemos que entender y leer las letras chicas en donde debemos nuevamente de garantizar y minimizar los riesgos acorde a nuestra matriz de riesgo corporativa, ¿no? Eso un poco explicando la pregunta que venía al caso. Perfecto, se entendió bárbaro. Gracias, Andrés. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Si no, bueno, después, por supuesto, que tienen nuestro contacto para consultarnos cualquier cuestión. Agradecerles a todos, agradecerle a Andrés, Alicia, Solange, Jota, por el tiempo. Y bueno, nada, si les parece, cortamos por acá. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Andrés, gracias a todos. Hasta luego, que estén bien. Hasta luego, muchas gracias. Muchísimas gracias.